tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todas. Una vez más estamos en Letras que dejan huellas, un día después de la Fundación de la Paz, donde vamos a tener una efeméride distinta, diferente a lo que comúnmente solíamos tener. Estamos a través de la fanpage de Letras que dejan huellas y también de Motivarte, así que a toda la gente, denos su apoyo para que esto vaya a continuar, este proyecto que habla de letras que dejan huellas, pero que dejamos huellas en la gente para que pueda estar con la curiosidad de leer un libro, tal vez de una reflexión. Estamos dejando huellas sin hacer daño a nadie. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, buenas noches. Estimado Álvaro, muy buenas noches. Me permito también saludar a la amable audiencia que se va sumando. Sí, bueno, un día después de la Fundación de la Paz. Y bueno, hoy expectantes, querido Álvaro, porque tenemos a un invitado, yo diría que nos ha generado bastante expectativa. Él un poco ya nos ha anunciado la frase que va a compartir, en realidad el texto que va a compartir. Hay una frase en realidad que nos ha estado ya compartiendo con fuerza, que es esto de gastar la vida. Y mira, en esto de gastar la vida, creo que un poco en reconocimiento a la trayectoria que él mismo tiene, al recorrido que él mismo ha dejado como educador popular, los números, las cifras, no estoy queriendo decir que es lo más importante, pero son como 34,000 visualizaciones las que hemos alcanzado. Sin que nosotros compartamos la entrevista, hay como 160 personas que han compartido esta entrevista, así que definitivamente es, yo creo, de alguna forma un reconocimiento también a la persona que es él, a las huellas que ha dejado en el compartir, en el caminar y en el transcurrir que implica esto de hacer, bueno, de hacer educación, porque bueno, quien es nuestro invitado esta noche es educador propiamente, ¿no? Exactamente, José. Luego de tener, como tú dices, un amplio recorrido en el tema de la educación, aparte también de ser autoridad a nivel nacional, hoy en día, fuera de eso, vamos a estar con el ser humano, con eso que a nosotros nos interesa, con esas letras que han dejado huellas en la vida de nuestro invitado, que en minutos más, en segundos más, ustedes ya van a saber quién es, y los que han visto todos los adelantos que hemos tenido, el avance que está ahí, saben de quién estamos hablando. Y algo que, como dices, José, muchos hacen las cosas por interés, por sueldo, se mueven por muchas cosas, pero hay gente que se gasta la vida dando en pro de la niñez, de la educación, de la juventud. Y ese tipo de personas valen mucho. Hace falta esa calidad de seres humanos que te hablen, pues, desde el fondo del corazón, que nos hablemos desde el corazón, como dice alguien, y eso es muy bonito. Voy a dar la bienvenida a mi compañera de trabajo también, Eli ya está por ahí. ¿Qué tal, Eli? Buenas noches. Ya estamos a poquito de entrar con nuestro invitado especial. Buenas noches. Buenas noches, querido. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos siguen por Facebook. Estas letras que dejan huellas. Bueno, ya vamos a estar a punto de presentar a nuestro querido invitado. Sí, mayores preámbulos, entonces vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, alguien que es conocido dentro de lo que es el mundo de la educación en particular, pero yo creo que conocido además dentro de lo que es el mundo social de nuestro país. Es una figura, una figura que tiene un reconocimiento, yo diría casi una figura pública en nuestro estado boliviano. Un poquito voy a compartir la biografía que él mismo nos ha tenido, digamos, la gentileza de compartirnos. Boliviano, nacido en la mina Santa Fe del departamento de Oruro, proviene de las familias quechuas asentadas en la región del norte de Potosí, pueblo Sacaca, educador popular. Ese es otro, realmente es importante alcanzarlo. Profesor de educación matemática de nivel secundario, economista, licenciado en ciencias de la educación y especialista en planificación estratégica y desarrollo organizacional. Ha desempeñado funciones como profesor en distintas escuelas y colegios de Bolivia, coordinador del departamento psicopedagógico y subdirector del Centro de Multiservicios Educativos. Por cierto, yo también tuve oportunidad de trabajar un tiempito ahí, director del Centro de Boliviano de Investigación y Acción Educativas. Por cierto, cuando él era director, yo era estudiante
y bueno, él no me conocía, pero estaba varias tardes ahí metido haciendo lectura, queriendo construir en ese momento lo que era mi tesis, terminar con ese sueño, esa aspiración de terminar propiamente la misma. Ha sido viceministro de Planificación y Coordinación, ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial. Yo creo que aquí abro paréntesis porque he visto de primera mano, he tenido oportunidad de formar parte de lo que es unos 2 o 3 años como consultor dentro del Viceministerio de Educación Alternativa. Creo que la estructura que tiene hoy lo que es la educación alternativa y especial en nuestro país le debe en gran medida, bueno, obviamente a él como cabeza que ha sido, esa estructura más adecuada, más pertinente a nuestra realidad que ha cobrado la misma en lo que es la EPJA, en lo que es la educación permanente y en lo que es la educación de personas jóvenes y adultas. Además también algo que ha tenido mucha fuerza dentro, un programa que ha cobrado mucha fuerza dentro de lo que ha sido la gestión justamente que él ha desempeñado como viceministro es el SPCC, ¿no? El programa de certificación de competencias, ¿no? Competencias laborales que forma parte de lo que es el Viceministerio de Educación Alternativa. Ha sido miembro del Consejo Directivo del Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, SEAL, Red Latinoamericana de Información y Documentación, Escuelas Radiofónicas de Bolivia, Herbol, y el Foro Educativo Boliviano. Y bueno, realmente creo que con los prolegómenos y los precedentes que tiene, tenemos un invitado de primera, lo vamos a traer al sede entonces. Licenciado don Noel Aguirre Ledesma, muchas gracias por aceptar la invitación de Letras que Dejan Huellas. Buenas noches a Álvaro, a José, a Elizabeth, pero también a todas las personas que nos están viendo. Seguramente varios amigos, amigas, hermanos, hermanas, compañeras, compañeros, que compartimos el interés por la educación, pero también por lo que es lo humano, lo que es la relación con las personas. Yo quiero agradecerles a ustedes por la invitación, porque voy a tener la oportunidad de contarles algo de algo que me gusta, me atrae, es parte de mi vida y obviamente es un gusto poder compartir. Además, exactamente. Dale. José, te has olvidado de un detalle, ¿no? Ahí, en la parte del amplio currículo que tiene nuestro invitado Noel Aguirre, licenciado, además ha sido profesor de nivel inicial. Eso es fundamental que lo digas. Creo que es parte del desarrollo del testimonio que nos va a compartir hoy, pero sí, entre otras cosas nos ha adelantado y sí, el licenciado ha tenido la oportunidad de ser docente de educación inicial, pero bueno, seguramente es algo que nos va a ir comentando en el transcurso del testimonio de vida de las letras que nos va a compartir. Por cierto, hoy nos va a estar compartiendo un referente, un ícono de lo que ha sido todo lo que es el movimiento social, el movimiento clerical de nuestro estado, alguien que ha dejado una huella, unas letras propiamente que seguir. Y bueno, estamos expectantes de ello, así que, querido licenciado Noel Aguirre Ledesma, la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué texto nos va a compartir? ¿Quién es el autor? ¿Y por qué esta obra ha dejado huella en su vida? Lo dejamos en la testera, querido Luis Noel. Muchas gracias. Bueno, iremos directamente a la respuesta. Aquí está el texto del que voy a hablar, aunque no del todo, porque sería muy largo poder explicarles. Este es el libro de Oraciones a Quemarropa, escrito, redactado por Luis Espinal. Pero antes de entrar al libro, yo les pediría que me den unos minutos para poner en contexto, para que todos podamos entender cómo esto me da a mí un sentido de vida. Lo primero que habrá que decir que Luis Espinal es un catalán, es español, que nació en la región catalana en 1932 y llega a Bolivia en 1968, una vez que se ha ordenado sacerdote. Ya había estudiado filosofía, cine, algo de arte, literatura, y decidió venir a Bolivia, no comprendiendo mucho lo que era la realidad en ese momento. Llegó a una Bolivia convulsionada, con serios problemas de depresión, de
serios problemas respecto a la población, sobre todo a los trabajadores, a los campesinos, etcétera. Debes recordarse que el 67, por ejemplo, tuvimos la masacre de San Juan, estábamos en la guerrilla de Ñancahuazú, murió el Che. Estábamos en medio de una serie de movimientos, ahí gobernaba Barrientos y en medio de eso llega Luis Espinal. Se sorprende, eso sí, habría que decir, Luis Espinal desde que nació era una persona muy rígida con sí mismo, muy exigente y yo diría muy rebelde frente a todas las realidades que le tocó desarrollar desde cuando era parte de su familia, después cuando fue a estudiar, etcétera. Y después cuando se ordenó sacerdote, fue un sacerdote, yo creo, rebelde, rebelde en el sentido que buscaba las otras miradas respecto a lo que le correspondía hacer y siempre mostraba otras perspectivas. 68 llega acá y comienza a involucrarse con la vida, con la trayectoria, con la historia boliviana y por un lado se dedica obviamente a lo que es el sacerdocio, pero además se involucra con organizaciones sociales, inclusive mucho con organizaciones políticas de izquierda sobre todo, pero además se dedica al cine, se dedica a ser crítico también de cine, trabaja en varios periódicos y al final funda un seminario que va a tener sentido después cuando hable, que es el seminario Aquí. Y en esa época ya estamos hablando cuando estaban, por ejemplo, después de Barrientos, Siles Suazo, Obando, el triunvirato de Huachalla, Satori, de Albarracín o también de Torres. Estamos hablando del periodo de Banzer, sobre todo el largo periodo, 71 al 78. Y una de las pocas voces públicas que podía decir lo que estaba pasando con ese gobierno de Banzer era Luis Espinal, a través sobre todo del seminario Aquí. Yo recuerdo que hasta algunas veces clandestinamente había que comprar el periódico y uno podía seguir de veras lo que era la otra realidad de lo que pasaba en nuestro país. Y ahí ocurrieron varios hechos, pero lo cierto es que el 80 fue asesinado, primero secuestrado, torturado y después masacrado, y producto de eso murió y fue tirado, echado en una región de Achachicala y ahí es donde se le encontró. Yo pude seguir toda esa trayectoria en parte, ya joven, estando primero en los últimos años del colegio, después en la normal. Y recuerdo lo primero más impactante, directo, es cuando acompañamos al entierro de Luis Espinal. Un entierro que era gigantesco, habían miles y miles de personas, lloraban, protestaban, gritábamos, renegábamos, porque habían matado a una persona que tenía mucha significancia para todo lo que eran las reivindicaciones del pueblo. Era una persona que había convivido con todos los bolivianos que buscábamos otras alternativas, pero también nos dábamos cuenta lo frágil que era el momento. Fue cuando Lidia Eiler fue como un anuncio: ya viene García Meza y pórtense bien ustedes, y aquí hay un ejemplo. A Luis Espinal lo estamos matándole como lo hemos matado. En medio de eso es donde aparece el libro, el texto que yo quiero mencionar. Hay una cosa personal que yo quisiera comentarles. Ya les dije, mi acercamiento más fuerte, más significativo, acompañar al entierro de Luis Espinal en el 80. El 82 yo salgo de la normal, me titulo maestro de educación matemática secundaria, y el 83, aunque ya había comenzado como interino como 4 años antes, el 83 comienzo mi primer año de provincia. Me voy a provincia y ahí elegimos lo que es la célula sindical y me nombran
parte representante de la célula sindical del magisterio de mi unidad educativa. Era en un lugar en Querani, de lo que es Peñas, un poco más adentro hacia la cordillera, y ahí me nombran delegado sindical. Y como casi era costumbre en esas épocas, y eso hay que ver cómo ha ido cambiando en la última época, yo decía que prácticamente había que poner en el calendario escolar que marzo, un poquito antes de marzo, un poquito después de marzo, pero sí en marzo, habían movilizaciones del magisterio, nos movilizamos nosotros los maestros para exigir por lo menos un incremento que se ponga lo que eran nuestros ingresos a nivel salarial por producto de las variaciones de precios, etc. Y cada año teníamos que hacer huelgas de hambre, suspendíamos actividades, etc. Y conseguíamos unos décimos como incremento de salario. Ese año, el 83, a mí me tocó ser parte directa de todo ese movimiento. En una asamblea del magisterio se decidió que no se va a suspender clases, pero sí se va a iniciar una huelga de hambre. Y los primeros que deberían ingresar en la huelga de hambre éramos los delegados de las células sindicales. Hicimos varios piquetes de huelgas de hambre. A mí me tocó un piquete, recuerdo muy bien, hacerlo en el Liceo La Paz, y ahí en el último piso es donde instalamos nuestro lugar donde hicimos la huelga de hambre, como unas 40 personas, y estuvimos como 7 días en huelga de hambre. Al séptimo día se levantó la huelga de hambre por decisión también de la asamblea. Pero en medio de eso, el quinto día aproximadamente, cuando uno ya no tiene, y sería bueno que algún momento le lean a Luis Espinal sobre su testimonio de lo que es una huelga de hambre, ya el cuerpo físicamente no tiene toda la energía que debería tener. La mente, yo me acuerdo, hacíamos como asambleas dentro del piquete de huelga de hambre, y en medio de lo que yo hablaba se me perdían las ideas porque uno estaba bastante débil, y lo único que le sostenía era su convicción, su convencimiento de lo que uno estaba haciendo era lo más adecuado. Entonces, ahí tomarse unos mates, más convencerse que cada día uno está en una lucha donde tiene que conseguir sus reivindicaciones y está haciendo un sacrificio por eso, aún a costa de varias consecuencias, era nuestro diario vivir. Como el quinto día, algunas personas que nos ayudaban con los mates o cuidaban la seguridad, me pasan una especie de policopiado, así se llamaba en ese entonces, unas hojas multicopiadas, y eran como unas 8 páginas de un texto de Luis Espinal. Yo quiero mostrarles ese texto. Hoy día lo he podido apenas recuperar, lo he encontrado después de buscar tanto en el internet, y lo he encontrado en un libro que después han editado posteriormente parte de las organizaciones de derechos humanos y que le han llamado El Grito de un Pueblo. Y en ese documento hay un capítulo, ahí pueden verlo, que dice el testamento espiritual. Este testamento espiritual, voy a leerles textual lo que dice, es el testimonio personal de Lucho, así se le decía a Luis Espinal, sobre sus 19 días de huelga de hambre que él hizo entre el 31 de diciembre del 1977 y el 18 de enero de 1978. Una huelga de hambre que fue un hito para la realidad boliviana, que fue una huelga de hambre iniciada por 4 compañeras mineras que decidieron hacer una huelga de hambre con el gobierno de Banzer para exigir que se retome el periodo democrático, se respete las libertades de la población que era perseguida, pero además también que exista una convocatoria para elecciones. Y uno de los primeros que ingresó después de las compañeras trabajadoras de zonas mineras
en huelga de hambre fue Luis Espinal, con otro sacerdote, Javier Albó, que entraron a esta huelga de hambre. Entre las 4 mujeres está una compañera, hermana, que ha sido toda una luz para todo lo que son los movimientos sociales. Estamos hablando de Domitila Chungara. En esta huelga de hambre, ya les digo, finales del 77 y principios del 78, Luis Espinal escribió este testimonio personal. Y este testimonio personal me lo pasaron a mí el 83 para que yo me retroalimente, me fortifique en mis ideales, en mi posición personal, en mis ideas para adelante y pueda subsistir la huelga de hambre en la que estaba. Ya les digo, de 7 días yo estaba como en el 5.º día. En este documento hay varias menciones que después van a ser la muestra de lo que yo les voy a comentar. Pero voy a leerles algunas cositas que escribe Luis Espinal en este testimonio sobre la huelga de hambre. Él dice: quiero hablar solamente de mis impresiones personales. Se está refiriendo al testimonio que él hizo ante una de las experiencias más intensas de mi vida. Momentos como el apresamiento de mi grupo de huelga, mientras intentábamos cantar Viva mi patria Bolivia, no lo olvidaré jamás. La lucidez con que hemos pensado en jugarnos la vida en algún momento me trae un instante de suprema serenidad. Y dice textual: la vida es para esto, para gastarla por los demás. Luego explica varias cosas y dice él: yo en cierto momento inclusive me sentía como un intruso por 2 caracteres. Y ahí les leo por esos 2 hechos que él menciona. Primero dice: mi condición de intelectual pequeño burgués que de pronto se siente plenamente inmerso en una experiencia histórica, plenamente popular y revolucionaria. Y segundo dice, segundo hecho, es mi condición de boliviano nacionalizado, frecuentemente atacado por el gobierno como extranjero indeseable y que en un momento dado se encuentra aceptado por el pueblo. Morir por un pueblo, textual, morir por un pueblo puede dar más carta de ciudadanía que nacer en un pueblo. Esta frase es la primera que me llama la atención de esa lectura. Yo por eso algún momento aquí quiero mostrarles, hice una imagen que pueda representar eso. Morir por un pueblo puede dar más carta de ciudadanía que nacer en él. El caso que Luis Espinal nos estaba diciendo, que no solamente era boliviano porque se había nacido en Bolivia, sino se podía ser inclusive más boliviano si uno daba la vida, si moría por el pueblo. Primer tema que me llamó la atención. El segundo tema fue este que ya les leí: la vida es para esto, para gastarla por los demás. Y que después ratifica en otras partes del mismo documento. No voy a leer todo porque seguramente hay que ganar tiempo. Y dice, habla de que la muerte no nos debe llegar ni por enfermedad, no nos debe llegar porque estamos en un periodo de senectud. Dice, por ejemplo, hemos visto claramente que hay cosas que valen más que la propia vida. ¿No será un ideal muy rastrero esperarse morir de senectud y vejez? ¿No será mejor morir por algo? Dice Luis Espinal. Eso me impacta. Además que estaba en huelga de hambre y como Luis Espinal lo dice, parece que en el periodo de huelga de hambre uno se sensibiliza más, sus convicciones crecen más, su posibilidad de percibir las cosas crece más, comienza a funcionar tu espíritu, comienza a funcionar tu mente, comienza a funcionar tu voluntad, comienza a funcionar tu convicción y comienza a entender mejor. Y ahí comienzo a estructurar una frase que ahora es para mí
como el horizonte de todo eso. Aquí está lo que yo le dibujé a Luis Espinal. Anoche le dibujaba a propósito para hacer gráfico. Luis Espinal que terminó diciendo, no exactamente, pero en todo lo que él escribe dice, no hay que morir de viejo ni de enfermo, hay que morir de gastado, puntos suspensivos, da una pausa, hay que morir de gastado, y termina diciendo por los demás. No tiene sentido morirse ni de viejo ni de enfermo, hay que morirse de gastado. Eso es lo que nos dice Luis Espinal. Y eso el 83, en medio de la huelga de hambre, yo los recibo, lo comparto, y después hay otra anécdota que puede ser entendida. Yo ya vuelvo a los colegios a dar clases, en una ocasión nombramos padrino de promoción a un compañero educador, René Martínez, y este compañero educador, también popular, se va al colegio, se va a la promoción y les dice, yo ya voy a ser padrino de ustedes de la promoción, pero quiero que tengamos un taller. Y vamos a discutir el sentido de la vida de ustedes. Y comienza el taller. Y en el taller dice, ¿saben qué? Hagamos un ejercicio. Aunque es fúnebre, aunque es medio que puede causarles hasta seriedad, pero vale la pena hacerlo, dice René. Escriban ustedes una frase que quieran, a los estudiantes de secundaria del último curso de la secundaria les dice, escriban una frase que quisieran que se ponga en su epitafio en caso que ustedes mueran. Y todo el mundo comienza a escribir, y a mí me dice Noel, tú escribe una frase para ponerlo en tu epitafio cuando tú mueras. ¿Qué crees que debes poner? Yo recupero ahí todo lo que había estado pensando hasta ese momento, y ahora yo les puedo decir, esa es una confesión, si algo hay que poner en mi epitafio, yo quisiera decir que esta persona no se murió ni de enfermo ni de viejo, se murió de gastado, y se gastó por los demás. Y esa es parte del horizonte que yo tengo en lo personal. Es mi misión de vida. Y creo que los seres humanos debemos marcar trascendencia y debemos encontrar el sentido de nuestra vida y darle justificación a nuestra existencia. Que cuando te vayas, cuando no estés acá, hayas dejado una huella. Igual que los libros, hayas dejado una huella también con tu. Pasaron unos meses y estaré hablándoles como el 85, ocurrió otro hecho, y ahí ya voy a entrar al libro. Aquí, el periódico aquí que fundó Luis Espinal, en homenaje a Luis Espinal, a Lucho, ya había sido asesinado, decidió sacar en su publicación, en la versión tabloid, en papel periódico, decidió sacar la primera versión de este libro, Oraciones a Quemazón, en una versión absolutamente popular. Aquí está la versión popular. Si ustedes lo miran con calma, es el recorte de un periódico. Este libro se ha armado en base al recorte de un periódico. Y la tapa, esta es la tapa, es también periódico, y ahí podrán notar, tiene un poquito más de solidez porque me pasé el trabajo de ponerle con Yurex para que pueda tener más solidez y pueda permanecer. Y este libro a mí me acompaña desde más o menos el 84, 85. Hay versiones hechas ahora en imprenta, de fino acabado, pero este es el que representa lo que yo pienso del valor de Luis Espinal y que representa también parte de mi vida. ¿Y por qué? Y ahí ya entro al libro. En la página 65, este libro fue hecho antes que venga a Bolivia. Comenzó a redactar Luis Espinal. Ya les decía, a Bolivia llegó Luis Espinal el 68,
Y antes del 68 comenzó a redactar, y aquí en Bolivia terminó de adecuar y volverla a la boliviana. Van a ver que hay varias menciones que hacen referencia a nuestra realidad. No los menciona Bolivia, pero menciona como explicación de hechos, de causas, etc. Y recién se publica, se saca públicamente este libro después de que muere Luis Espinal, después del 80. Y él le llama oraciones a quemarropa porque son oraciones, uno podría decir son poesías sobre su manera de percibir la vida. Y realmente Luis Espinal, a título de oraciones, pone su posición frente a lo que es la iglesia, su posición rebelde, yo digo, su posición, por ejemplo, a lo que debemos, él dice, no queremos mártires, su posición respecto a egoísmo, hay una oración sobre los cosmonautas, sobre castidad, obsesión, juventud, sobre lo que estaba pasando en la Iglesia Católica en ese momento. Cuando llegaba aquí a Bolivia, el 68, habían 2 reuniones de carácter del episcopado latinoamericano, lo de Medellín, lo de Puebla, y él se alegra porque dice, habla sobre la Iglesia del Concilio, sobre música moderna, sobre sexo, sobre los ateos, sobre soledad, sobre intimidad, sobre que no debemos ahorrarnos, qué supone ser cristianos, etc. Hay una serie de textos, de oraciones que Luis Espinal los escribe. Y ahí me encuentro, en medio de eso, este texto que a mí me parece fundamental y que ya les dije me marca en la vida, que se llama Gastar la vida. Acá está, Gastar la vida. Les voy a leer algunas partecitas. Dice, gastar la vida. Jesucristo ha dicho, quien quiera economizar su vida, la perderá, y quien la gaste por mí, la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Tenemos seguros por todas partes para evitar riesgos y sobre todo está la cobardía. Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos los has dado para gastarla. No se puede economizar, no se la puede economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida, este es el párrafo que más a mí me gusta y me parece significativo. Gastar la vida es trabajar por los demás. Aunque no paguen, hacer un favor al que no va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso. Si hace falta, sin falsas prudencias. Es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solamente entonces seremos luz. Ahí me hace recuerdo al fueguito de Eduardo Galeano. Y sigue Luis Espinal. Líbranos de la prudencia cobarde, lo que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida no se hace con gastos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho a su agua, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No podemos caer en el vacío. El futuro es un enigma. Nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos porque tú estás esperando en la noche con 1000 ojos humanos rebosando lágrimas. Entonces, el texto que había leído del testimonio de la huelga de hambre, donde ya se insinuaba el tema de gastar la vida, se consuma con este libro y con la poesía que él denomina Gastar la vida. Lucho el pueblo, Lucho Pueblo le llamaba. Y ahí eso marca mi vida. Pero yo creo que debe marcar la vida de todos nosotros. Yo siempre me pregunto aquí, ¿para qué estamos en esta vida? Tenemos que dejar alguna huella. Y entonces,
ahí viene lo que Paulo Freire escribe en algunos de sus documentos, dice, los libros tienen que ser dialógicos. Cuando tú lo leas, dice, tiene que ser tan claro, tiene que llegarte a tal nivel de profundidad y tiene que sensibilizarse que tú entres en diálogo con el libro. Y yo puedo dar testimonio que he entrado en diálogo con este libro. Y he entrado no solamente en diálogo de palabra, en intento permanente de que mi vida sea consecuente con esa frase, de gastar la vida por los demás. Entonces, cuando José me pedía, busca un libro que te puedas representar y que te haya gustado más y que haya significado para tu vida, yo pensé, por ejemplo, en los libros que a mí me gustan de Paulo Freire, de Eduardo Galeano, otros libros de educación, de economía, etcétera. Pero al final llegué a la conclusión que este era el libro que debería compartirlo para ser testimonio de todo lo que es usted, todo lo que te podía decirles a ustedes. Eso me llevó, además, a escribir otra poesía. Algunos ya lo conocen, que además está dibujada. Últimamente saben que me he dedicado al dibujo y está dibujada, ahí está. La poesía es La vida me enseñó. Y en el cuarto párrafo de esa poesía, porque es ya parte mía, ahí Lucho me tendrá que disculpar, me apoderé parte de lo que él decía y lo hice parte de mi vida y lo digo con toda sinceridad, con todo agradecimiento, pero también con mucha convicción. Digo, la vida me enseñó que no hay que morir de viejo o enfermo, hay que morir de gastado por los demás, por el pueblo, por la humanidad, vivir y morir por los ideales y convicciones. Cuarto párrafo de la poesía La vida me enseñó, que escribí hace 2 años y que ha ido saliendo como en 36 párrafos que muestran parte de esa filosofía de vida que he ido adquiriendo gracias a mentores como Luis Espinal. Ese es el testimonio, eso es lo que quería compartirles. Por cierto, el tema es polémico y uno podría decir, Noel que ha pasado se ha vuelto bien religioso. Yo no, yo soy cristiano, soy católico, no soy ortodoxo, soy tremendamente heterodoxo. Pero más allá, seas o no católico, cristiano o cristiano, yo creo que los seres humanos, si de algo tenemos que justificar nuestra existencia, tenemos que justificar a través de gastarse la vida por los demás. Y eso es lo que nos enseñó Luis Espinal, cuando dijo, uno es más boliviano cuando da su vida por el pueblo, lo cumplió. Él murió por el pueblo, no murió porque era Luis Espinal, porque denunció, porque apoyó a Marcelo Quiroga en lo que es el juicio a Banzer, porque comenzó a mostrar una serie de negociados, etcétera, terminó asesinado como fue asesinado. Y él, yo creo que no solamente es un ejemplo, sino es más boliviano que muchos bolivianos que creen que por haber nacido simplemente por eso ya cumplen ese tema de ciudadanía. Eso es lo que quería compartirles. Exacto, 9 de la noche con 24 minutos en todo el territorio. Nos hemos quedado fascinados. Un gusto y gracias. Otra vuelta, licenciado Noel Aguise. Es un placer y es mucho aprender con usted cuando tenemos estos diálogos. Yo me voy a ir. Alguien me decía, a veces, Álvaro, preguntas cada cosa que me escribían. Y si no pregunto, me quedo con la duda y es mejor preguntar. Licenciado, para aquellos jóvenes, porque yo lo veo como referente a usted, y alguna vez mi papá me contaba que los que hemos nacido por el 88, 90, poco hemos visto simplemente por historia de todo lo que se vivía cuando no había una verdadera democracia. Y hoy en día los jóvenes, más que dedicarse a estudiar la historia y ver algunos temas reflexivos en nuestro país, se están dedicando a otras cosas que no son productivas. Como por ejemplo, algo tan sencillo y básico es respetarse a uno mismo, es respetar que hablar de la castidad, hablar de la virginidad. ¿Cómo podemos hacer en estos tiempos para que muchos jóvenes
en vez que cuando uno pueda decir, sí, yo quiero llegar casto al matrimonio, hoy en día pareciera un insulto, ¿no? O sea, que eres de otro mundo, que si no has perdido tu castidad a los 15, 16, 17 años, estás chao, estás fuera. ¿Cómo podríamos superar con los nuevos jóvenes en este aspecto que parece, como le digo, muchos me dicen a veces, tus preguntas son bien chistosas, pero que sí me parece que son interesantes y de profundos reflexionar con muchos jóvenes de ahora? Yo me voy a ir un poquito más allá y me voy a aprovechar otra vez de Luis Espinal. Tiene una poesía que le llama Sexo. Un curita, un jesuita, escribe sobre sexo. Y les voy a leer unas partecitas y ahí va a estar, yo creo, parte de la respuesta. Vamos a desempolvar una palabra tabú, el sexo. La hemos desterrado de nuestra oración para que se ocupe de ella la pornografía. Me imagino ahí castidad, sexo. Se ha convertido en otra cosa que se ha vinculado mucho con la pornografía, como algo que es malo, etc. Pero el mismo Luis Espinal está diciendo, ojo, aquí estamos equivocándonos. Dice, pero el sexo, además Luis dice, pero el sexo polariza todo el misterio del hombre. Es tan fascinante que puede convertirse en ídolo, tan potente que puede desencadenar la destrucción. Nuestra sociedad súper erotizada ha degradado el sexo, lo ha rebajado al nivel de lo simplemente animal, y en el hombre también el sexo es humano. El sexo ha puesto los resortes más misteriosos del hombre. En él se cruzan la belleza, el amor y la persona. Y ahí está la respuesta. Yo creo que ahí hay que trabajar en 3 temas: belleza, amor y persona. Buenísima. Son estas respuestas tan claras, tan concretas, que muchos tenemos que ir aprendiendo y pues ir desglosando de a poquito. Eli, contigo por favor, y pasamos a José para que él haga todas las preguntas más capísimas ahí. Buenas noches. Bueno, querido Noel Aguirre, agradecerte también por tu participación, por aceptar la invitación acá en Letras que Dejan Huellas. Bueno, básicamente estuve escuchando la obra que presentaste, que era Oraciones a Quemarropa, de Luis Espinal. Evidentemente, Luis Espinal ha sido una persona fundamental en lo que va a ser la historia de Bolivia, ya que en sí, en 1976 va a poder generar lo que es, o crear lo que es la Asamblea Permanente de lo que van a ser los derechos humanos. Y en sí, esta persona va a luchar por lo que es la libertad y los derechos humanos de las personas. Esta persona, bueno, que ha sufrido, digamos, violencia brutal en la época de lo que es la dictadura, si bien recordamos en lo que menciona, bueno, en la presidencia de Hugo Banzer Suárez, básicamente él ha desempeñado un papel fundamental, ya que ha dejado, podemos decirlo, huellas en base a sus comentarios, a sus obras, ya que en sí esta obra, Oraciones a Quemarropa en especial, nos da, digamos, un conjunto de oraciones que directamente van a estar dirigidas a lo que van a ser que las personas lo escuchen en sí, en lidiarla, comunicarla por la radio, no solo en el tema, digamos, de hablarnos de Dios, sino también nos hablaba de temas existenciales, de la vida del ser humano, de qué es la muerte, nos hablaba también, y tal vez de lo que nos puede deparar en el futuro, ¿no? Y a mí me quedó una frasecita, o bueno, una parte en especial que, bueno, yo lo leía corrido como siempre hacemos para cada presentación. No sé si tú habrás leído esta pequeña parte, pero a mí sí me dejó pensando bastante, en la que dice: una iglesia de silencio, o sea, existe lo que es una iglesia de silencio ante la injusticia de lo que es el futuro, decía, ¿no? Y bueno, no sé si nos puedes comentar algo sobre esto.
Ahí querido Noel. yo lo que entiendo, gracias, lo que yo Sí, entiendo que Luis Espinal nos está diciendo que con mucha más razón los que somos cristianos no podemos quedarnos en silencio. Tenemos que ser, por ejemplo, aquellos que luchamos cuando hay una injusticia, cuando hay una cosa que es injusta. Tenemos que decir cuando vemos, por ejemplo, en las calles los pobres, cuando hay cosas que no se deben, ¿no? Ahí podemos leer lo que dice Luis Espinal. Hay cristianos mudos y mientras no les toquen a exacto. ellos, se quedan tranquilos, aunque se cuartee el mundo. No protestan por las injusticias, porque están esclavizados al Estado por la persecución o por el compromiso, comprados por el miedo o por el oportunismo. Otros, tal vez, porque no tienen nada que aportar. Para ellos la fe es una cosa etérea. Por un lado, la fe, ¿no ve? Y es una cosa que sí se lo practica cuando uno está dentro de la iglesia, no en el día a día, pero no tiene nada que ver con la vida. Vale solo de nubes arriba. Entonces, ahí hay una frase en la propia Biblia: la fe sin obras está muerta. Y yo creo que eso me está diciendo Luis. O sea, con Claro, más razón, el cristiano tiene que manifestarse en aquello que no está bien y tiene que contribuir a que se transforme. Ese es su compromiso de vida. sí, bueno, exactamente, eso es lo que estaba pensando, ya que como comunicador social, él lo que hacía es eh, fomentar lo que son las posturas contrarias a lo que era en ese tiempo la dictadura. También lo que quería hacer él era generar, digamos, que las personas no se queden en silencio ante tanta violencia, ante tanto maltrato, porque en ese tiempo se daba, digamos, la violación de lo que van a ser los derechos humanos en sí de la mayoría de las personas, porque han desaparecido varias personas. No sé si me equivoco. Se ha generado Muchísimo. la Comisión de la Verdad, no estoy segura, la Claro. Comisión de la Verdad, esa que nos menciona también y nos relata, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la dictadura de Banzer y cómo también ha habido movimientos que han apoyado, digamos, a las personas trabajadoras, a aquellos mineros, a esposas de mineros, en sí a todas las personas que estaban sufriendo esa violencia, ¿no? Y ha sido esa persona que activamente ha tratado de apoyar las huelgas para que no se quede en silencio y se quede sin hacer nada, porque la mayoría en ese entonces, digamos, si no nos llega el daño a nosotros, no nos afecta. Pero esta persona, por ejemplo, Luis Espinal, no se ha quedado callado y hemos visto cómo ha sido su final, ¿no? En sí, esa huelga, por ejemplo, que ha dado la de 19 días, ha estado en la huelga de hambre tantos días y que nos cuente, digamos, sus relatos, es como que nos marca y nos orienta a poder hablar y no quedarnos en silencio, ¿no? Sí. Querido José, Es, si quieres continuar. Sí, bueno, gracias. Volviendo a esta oración, estimado Luis Noel, que es gastar la vida, que es un poco el centro de lo que usted nos ha compartido a propósito del texto Oraciones a quemarropa, señalaba, ¿no? Parte de la frase: gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen. ¿Cuán importante es Dios para aprender a gastar la vida? Pareciera ser que es Dios la bisagra que permite entender el camino, el norte que debe de seguir, el sentido de la vida que uno debe de asumir para sí mismo, y en función de eso articularse con el resto para servir con los otros. Y además nos habla de un Dios, y esto para mí ha sido también una revelación al leer este texto, nos habla de un Dios que no está allá arriba de las nubes, ¿no? Sino nos habla, Luis Espinal Camp nos habla de un Dios que está en todas partes, que está en la tierra, ¿no? ahí, José, en el último, y ahí todos los que están viéndonos, en
en el último texto que tiene en Oraciones a Quemarropa, ya no está como en prosa, ya no está en versos, y está más bien en prosa, y titula Hijo del Hombre. Y él dice, aunque era hijo de Dios, se está refiriendo a Jesús, le gustaba llamarse Hijo del Hombre. Escuchen esto, porque se había naturalizado hombre. No era un turista divino, dice. Al final, pero en realidad ya ha vuelto. El Hijo del Hombre está donde quiera hay una lágrima, un grito o una muerte. Él sigue siendo crucificado en el mundo y a pesar de nuestra careta de civilización y respetabilidad, puede que Cristo sienta que eran menos sayones aquellos romanos de 2000 años atrás en el Calvario. Estábamos hablando de un sacerdote que escribe todo eso, y es un sacerdote que él ha vivido, ha ejercido, ha escrito. Es que también además la época, la teología de la liberación fue muy importante en este momento, y ojalá se retome también estos tiempos. Correcto, sí. Quisiera dar énfasis a esta idea de servir, en tanto gastar la vida sirviendo, estimado licenciado Noel. Hay dos, uno va construyendo referentes que marcan el norte de su vida, ¿no? En lo personal, yo he llegado a asumir dos, ¿no? Uno que es aportar, es decir, donde estés, da lo mejor de ti mismo, ¿no? Con tus limitaciones, con lo que eres integralmente, porque a los espacios no solamente concurrimos obviamente con lo mejor, sino también con nuestras debilidades, porque somos al final seres integrales, ¿no? Pero donde estés, aporta, ¿no? Y un segundo verbo que como educador he llegado a construir como una noción de vida, de existencia, es esto de compartir, que significa enseñar y aprender de los otros, ¿no? ¿Qué exactamente significa gastar la vida sirviendo al pueblo? Aquí hay otra para seguir leyéndolo a Luis Espinal y contestando. Dice, no acostumbrarse, así se llama esta oración. Tenemos el vicio de acostumbrarnos a todo. Ya no nos indignan las villas miseria, ni la esclavitud de los siringueros. No es noticia el apartheid, ni los millones de muertos de hambre cada año. Nos acostumbramos, limamos las aristas de la realidad, para que no nos hiera y lo tragamos tranquilamente. Yo, cuando pienso en esto de gastarse en favor de los demás, es que uno tiene que encontrar el sentido de lo que es un ser humano, el sentido de su existencia. Alguna vez, cuando estaba dando clases con mis estudiantes, yo les hacía, hasta en tono de broma, les decía y les cantaba: ¿a qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita, les decía. O sea, ¿qué estás haciendo aquí en la vida? O sea, ¿qué te hace, qué te marca que eres ser humano? Algo tienes que hacer. El segundo es, además de seres humanos, dicen que una de las principales características del ser humano es que es un ser social y un ser histórico. Nunca se puede realizar el ser humano solamente como individuo. Lo hace en función, en relación con su comunidad, con su familia, con su barrio, con su sindicato, con su organización. Ahí es donde construye su vida. Y es histórico en el sentido que marca lo que es la trayectoria de su vida y escribe una historia respecto a todo eso. Y entonces, el que lee bien eso, cuando decimos gastados por los demás, es que cumple nada más esas características. Y lo que hace cada día es convivir con los demás y en lo que puede aporta y marca una trayectoria conjuntamente con los demás y se realiza
y se realiza como ser humano. Ahora muchos nos estamos olvidando. Eso también en algún taller yo decía, algunos nos hemos vuelto como las hojas que caen de un árbol, y es ya otoño, y caen las hojas y viene un viento y sopla. Se elevan. Mientras está soplando el viento, ahí arriba está. Cuando deja de soplar el viento, se caen y no tienen sentido. Entonces estamos hablando de todo ese tipo de cosas cuando hablamos de el gastarnos por los demás. Y ahí hay algo que no traje, algo que escribí en una frase. Al final, la felicidad, ¿qué es? La felicidad es que solamente tú te sientas contento, satisfecho, en paz, etcétera. O la felicidad se hace cuando tú ves que los que están alrededor tuyo también son felices. O sea, la felicidad entonces en realidad es la felicidad del otro y no solamente la tuya. Eso, yo creo que es ya un sentido de trascendencia más allá de todos los seres humanos. Implica también dejar de lado la prudencia, ¿no? Asumir riesgos. Eso nos dice, no hay que limitarse, no hay que quedarse ahí, hay que arriesgarse, no hay que ahorrarse también, dice. Hemos sido prudentes y nos hemos cuidado, pero ¿para qué? Dice, nuestro único ideal no puede ser llegar a viejos. Tienes respuestas por todo lado, Luis Espino. Exacto. Sí, creo que sí tiene. Buenísimo. Yo quería hacerle esta otra preguntita, porque hablar con ustedes para aprovechar en el buen sentido y gastarlo un poquito más No de hay lo problema, que ya se va gastando, licenciado Noel. Hay que gastarlo. Exacto. En ese marco, los que ya tenemos nuestros hijos, que son pequeños, ¿cómo podemos enseñarles a ellos a que se gasten, a que no crezcan con una idea individualista, ¿no? De ser egocéntricos, de yo, y a veces pareciera que tenemos carencias de muchos de estos valores que son tan importantes en el ser humano, generar a nuestros hijos, a nuestros hermanitos, a los niños que vienen, a los estudiantes, con una cultura más humanizante, ser seres humanos congruentes, empáticos. ¿Cómo podemos trabajar en ese aspecto? Las respuestas se ha dicho muchas veces, hasta parece que fuera como un eslogan. Primero yo creo que es el ejemplo. O sea, en una familia, por ejemplo, si los hijos ven que su papá, por ejemplo, cuando tiene que hacer algo, lo hace con gusto, lo hace para beneficiar a los demás, cuando va a su trabajo lo hace con todo el interés, con toda dedicación, etcétera, y se da cuenta de eso, yo creo que va aprendiendo el hijo. Inclusive uno puede decirle todos los días, sabes, hijo, tenemos que gastarnos. Eso va a tener un efecto, pero absolutamente mínimo. El tema es del ejemplo. El tema es que cada uno también muestre y lo que puede hacer. Y ahí es donde uno puede ir aprendiendo, me da la impresión. José. Sí, correcto. Nos han llegado varios comentarios y algunas preguntas. Vale la pena compartírselas, estimado Lisnel. Aprovechemos. Sí, correcto. Dicen desde Tarija, varios mandan saludos, buenas noches desde Tarija, buenas noches desde Tarija, y el Z San José de Charaja. Un gran saludo para ustedes. Un buen augurio para estos 5 años que vienen, ahí lo menciona Félix Navarro, desde Potosí también mandan sus saludos. Analí Peñarreta dice, buenas noches, mis respetos, le dice Noel Aguirre, un orgullo haber trabajado con usted y un ejemplo a seguir. María Inés Rodríguez Pimentel comenta que nos ha faltado, creo que eso fue a momento de la presentación, faltó mencionar al Foro Educativo Boliviano. Bueno, lo hacemos. Dijiste ahora. que fui parte del Foro Educativo. Correcto. Rudy Velasco, bien licenciado, Noel, se le agradece, gracias por la mención. Bueno,
Hay alguien ahí que está un poco a disgusto, pues, no voy a dar lugar a ello, creo que no es este el espacio ni el momento. Joel Condori Vargas nos dice muy buenas noches, un cordial saludo a los organizadores y en especial al invitado, licenciado Noel, quien le saluda. Joel, un maestro responsable del programa de atención a estudiantes con talento extraordinario del Centro de Educación Especial Adaptación Infantil, en cuya área, sin duda, el aporte desde el Viceministerio y la Dirección General han sido muy importantes. Saludos y éxitos al licenciado Noel Aguirre. Gracias. Joel Condori, espero puedan dar lecturas, el tiempo, bueno, ya lo hemos hecho. Pau Tegui nos menciona, Luis Espinal, jesuita, que intentó proteger a los más necesitados y cambiar esa política del poder, fue asesinado por los paramilitares de la forma más cruel. Yo hablaba con mi papá de muchas historias y me compartió esta, y después lo leí, la historia. Magnífico el programa. Sí, bueno, estamos a propósito de compartir lo que ha sido esta obra, Oraciones a Quemarropa del padre Luis Espinal Camps. Estamos obviamente también compartiendo parte de lo que ha sido la historia y penosamente el desenlace tan dramático que tuvo su vida. Iseña y Niguez, respeto, reconocimiento y admiración a mi estimado Noel. Toda una vida dedicada a la educación, esa educación que tanto nos hace falta fortalecer en toda la región, la pedagogía del amor de la que tanto nos habló Paulo Freire. Saludos desde el Ecuador, manda esta Qué bueno, gracias. Ismenia y Niguez Romer, ¿no? Félix Navarro, soy Alfonso de Z, alguien que gasta 25 años en la educación alternativa y con una nueva propuesta cultural productiva entrelazado a la educación. Y saludo al expositor. Saludos también por esos años de dedicación, estimado Félix, a lo que es la educación alternativa. Señor, bueno, esta es mi mamá, lo voy a leer igual, que es asida vidente también de este programa. Dice: señor, le escuché con mucha admiración por tanto conocimiento de la historia de grandes personajes que dejaron muchos ejemplos, ¿no? Muchas gracias. María Inés Rodríguez Pimentel hace una pregunta, dice: ¿cómo se imagina a Lucho Pueblo gastando su vida y además en el poder? Qué interesante pregunta. Medio desafiante, querido Luis Noel, ¿no? No sé si... Yo creo que no hubiese aceptado ser parte de ocupar una función de gobierno. No, creo que no es. Creo que acá tengo un texto. Hay varios de los que escribieron lo que es parte de su historia. Dicen, yo creo que esto que estoy escribiendo y le estoy rindiendo homenaje, a Luis no le hubiese gustado, porque él no era de tener roles públicos, de ocupar cargos, dice. Y me parece que así era Luis Espinal. Era un hombre que prefería estar con el pueblo y estar todos los días, compartir, etcétera. Y no era porque buscaba un cargo de carácter público. Claro, de hecho hay una oración dedicada a eso, justamente el anonimato, ¿no? Dice: gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad, ¿no? La vida será sencillamente sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre le da el pecho al niño, como el sudor humilde del sembrador. Sí, definitivamente era un hombre que no le interesaba hacer público justamente las obras, sino entendía que era una obra de amor que se hacía en el anonimato, ¿no? Sí, que para no dejarlos ahí con las ganas de haber escuchado los comentarios que nos han compartido, las preguntas, Chalo Olivera nos dice: un saludo desde Tarija a Noel, y seguiremos gastando la vida por la educación que libera al hombre. Claro que sí. Qué bueno. Sí, ¿no? Dionisia Castillo Fernández, buenas noches, un gran saludo desde Carapari, Gran Chaco, miren, desde tan lejos. Oscar Torres, alguien que ha estado en la educación alternativa, buenas noches, saludos desde Luanda, Angola. ¿Se está haciendo la burla? Desde África, no, es un compañero que justo estuve escribiéndome estos días, se ha ido a trabajar a Luanda, está trabajando en África y está haciendo varias cosas que ha aprendido en educación alternativa.
Claro, claro, lo he tenido oportunidad de ser compañero, colega, justamente en educación alternativa. Lo que no sabía era que se había ido Estaba hasta el últimamente trabajando en Fonadal y se ha ido ahora a Luanda. Qué bien, un saludo, querido Oscar. No sé, debes estar viviendo ahí las consecuencias del calor y demás, transitando la vida, Sí, aprendiendo, sí, sí. transitando la vida. Qué bueno por ti, querido hermano. Dice algo más, además, gastar la vida desde la educación me parece que pasa por redimir el mismo concepto de educación, tal como ya se intentó desde la educación popular. Una excelente experiencia fue educación permanente, coincidiendo con lo que yo decía a un comienzo, que bueno, definitivamente ha habido una gestión que ha aportado mucho a lo que es la construcción y a edificar una forma más pertinente a lo que es la educación alternativa en estos últimos, en la última gestión de gobierno que hemos tenido propiamente, justamente a la cabeza de quien es hoy nuestro invitado. Gran impulsor, Kerein Bayagua, bueno, es un apodo. Guaraní. Sí, sí, que usted sabe quién es bastante bien, no me acuerdo el nombre, se me ha ido poco, gran impulsor de la educación alternativa y especial en Bolivia. Un saludo muy cordial, querido hermano. Nada, te quiera que un abrazo, gran maestro Luis Noel. Un muy grato y enriquecedor, como siempre, escucharlo. Saludos, Luis Noel. Saludos y un fuerte abrazo desde Oaxaca, México. Maestro Noel. Oaxaca, Oaxaca, México. Exacto, Francisco Galán, ¿no? Le saluda, querido Luis Noel. Compañero Galán. Sí, bueno, como verá, tal vez de alguna forma esto quienes se han conectado, quienes están viendo, de alguna forma reconocen la trayectoria y bueno, los aportes que uno va dando en esto de gastar la vida, querido Luis Noel, aunque este no es un programa de homenaje a nadie, porque no tenemos, claro, pues No, nosotros no no, era la idea esa. no tenemos ni el mérito, ni nos vamos a acreditar algo que no nos implica a nosotros. De hecho, ya conversamos con el Luis Noel, nos decía, quisiera, quisiera compartir no solamente a Luis Espinal, sino a Paulo Freire y, si no me equivoco, Galeano. a Eduardo Galeano, exactamente. Nosotros tenemos algo que es bien importante y particular a quienes nos siguen. No dependemos afortunadamente de ningún medio de comunicación, tenemos las redes y aprovechamos un poco esta conectividad que tenemos a la mano para poder hacer este programa y así que esperamos hacerlo durante un buen tiempo, por lo menos dejando huellas, dejando referentes, en particular para quienes son jóvenes, para quienes son niños, para que puedan encontrar referentes de lectura, para aproximarse a quienes puedan dejar, a letras que puedan dejar huellas en su vida. Y de eso, ese es el objetivo esencial que tiene este programa. No sé si algo más quieren ustedes preguntar, tal vez Álvaro o estimada. ¿Yo? Dale, para ir cerrando. Ya, muy bien. Gracias. Yo quisiera, bueno, Noel, quisiera hacerte la pregunta de que si nos podrías dar una cita célebre de Luis Espinal, así que sea positiva, de motivación, que nos puedan dar fuerza, no sé, energía para el futuro, digamos, para los proyectos que queramos tomar en el futuro, para que esto nos deje, digamos, una huella más a todas las personas que nos siguen por Facebook. Aquí hay una que está en su primera oración, su poesía. No queremos mártires, que además no lo ha terminado. Lo mataron antes de que termine, pero ha dejado parte ya de esta poesía. Dice, el país no necesita mártires, sino constructores. No queremos mártires, así se queden vacías las horas cívicas. Hay que ser constructor, hay que construir vida sobre todo. Qué bello, qué bello. Álvaro. Sí, yo me he quedado muy sorprendido y de verdad es un gusto hacer este programa para mucha gente que nos ve, que nos anima y que también agradece por todo esto porque estamos dejando huella en la vida de cada persona. José, no puedo yo dejar de hablar de los resultados que hemos tenido, la victoria holgada que ha tenido el movimiento al socialismo. Y la pregunta va, una vez que sea posesionado
el presidente virtual electo, Luis Arce Catacora, si a usted le hace la convocatoria para ser el ministro de Educación, ¿se ve como ministro de Educación? Eso Qué no fregado, tiene, qué no lo ha fregado. escrito Luis Espinal en las oraciones a quemarropa. Yo sinceramente, ya esto les digo y personalmente, yo creo que todos tenemos ciclos, todos tenemos etapas. Yo he ingresado a un nuevo ciclo, estoy produciendo otro tipo de cosas, me debo yo mismo una serie de libros y además ahora ya me he dedicado a dibujar, como varios han debido ver, y tengo que hacer libros dibujados para que se entienda. Y lo que menos quiero es tener un cargo público ahorita, no es esa mi intención. No estoy... Pero en esta vida nunca digas jamás, ¿no? Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Se darán pues en los siguientes días, pero si a mí me permiten tomar decisiones, yo creo que hay que dar lugar a otras generaciones también. Y lo que sí es que en el lugar que uno esté, tiene el deber de contribuir. Los resultados obligan a ser humildes en la recepción, pero también autocríticos y también responderle a la población en lo que se ha comprometido, y si nosotros podemos ayudar, ahí no importa el lugar donde uno esté, si ayudamos vamos a estar, seguramente vamos a estar, pero no es mi intención ahorita ningún tema de cargo. Ahí le estoy siguiendo a Luis Espinal. Además tengo que terminarme de recuperar de mi salud. Correcto, en este caso le ha servido bastante bien el texto para eludir la respuesta directa, ¿no? El texto de... No se olvide morir gastado. Álvaro, tienes preguntas muy complicadas. No, justo, no, licenciado, yo le decía esto porque creo que la educación necesita personas como usted. Sé que tiene que mucho para gastarse todavía. Necesitamos cambios. Y había algún docente, yo no olvido cuando he entrado a la universidad, y nos decía, ustedes no han aprendido nada en colegio. ¿Qué clase de profesores han tenido? ¿Qué esto? Y echaba culpa a todos, ¿no? Al Ministerio de Educación, que no han tenido buenos. Y por eso yo le hacía esta pregunta y sería interesante, ¿no? Y con lo que ha dicho José, que han tenido mejorías, entonces pienso que de verdad sería un buen ministro. O sea, no me estoy queriendo corchar y nada que yo, pero sí, con todo lo que se ha aprendido y todo lo que se ve. Yo sí. tampoco estoy en un acto de postulación, por si acaso. Pero me llama nomás por si acaso, ¿no? No sé. Bueno. No desvíes el tema, querido Álvaro. Ya para ir cerrando, bueno, vamos a cerrar de dos formas. Una pregunta de rigor, querido Luis Noel. Para quienes se animen a hojear, retomar el texto, sobre todo para quienes tengan su primer encuentro con esta obra magistral, Oraciones a quemarropa de Luis Espinal Camps, ¿qué les espera, querido Luis Noel? ¿Con qué se van a encontrar si es que se aproximan a esta obra, Oraciones a quemarropa de Luis Espinal Camps? Yo creo que vamos a encontrarnos con muchos mensajes y muchas orientaciones para la vida misma, ¿no? Pero desde una mirada crítica, dura, etcétera. Pero creo que eso a los que lean les va a ayudar a fortalecer lo que es cada uno y encontrarse en sí mismo, ¿no? Y entonces creo que vale la pena la aventura de entrar y leerse un poco más a Luis Espinal. Y a propósito de eso, invitándoles a leer, este texto ya está en el internet, o sea, si ustedes lo buscan en el internet, Oraciones a quemarropa, ni siquiera tienen que ir a la librería, lo pueden bajar directamente. Y les sugiero, aunque no está bien impreso, también buscar este otro, el de Luis Espinal, que se llama El grito de un pueblo. Y ahí van a encontrar ya enterito a Luis Espinal en todas sus ideas. Y eso les va a servir seguro para la vida y para lo que es su misión de vida en una sociedad como la nuestra. Correcto, correcto.
Gracias, querido Luis. Hay algo que es común, un denominador común entre usted y el padre Luis Espinal. Con esto cierro, no he podido eludir hacer esta pregunta, es que recurren mucho a la imagen, ¿no? Ah, sí. Luis era, además, hacía mucho arte. Y recuerden que cuando llegó el Papa Francisco, Sí. le entregaron una cruz ¿no? Que era distinta a la que normalmente, y era lo que había hecho Luis Espinal. Y entonces, además, hacía cine, trabajó mucho en lo que es la parte artística. Entonces, esa es también parte de la educación en estos tiempos. No es solamente por dibujar bonito, sino es porque la imagen dice mucho. Y eso, ahí veo que hay comunicadores y saben que si uno sabe poner un dibujito sencillo, puede decir mejor que todo, varias hojitas de texto, ¿no? En eso ahora estamos trabajando. Bueno, y justo hablando de imagen, vamos a cerrar este programa de una forma distinta a propósito de un video que ha hecho el grupo Blanco y Negro en homenaje justamente a Luis Espinal Camps, a solicitud de quien es hoy nuestro invitado. Les ruego, querido Luis Noel, nos podamos despedir entonces, porque, bueno, vamos a dejar el video ya para cerrar lo que es propiamente el programa, agradeciéndoles a todos infinitamente por esta audiencia, por habernos prestado este tiempito esta noche. Yo quiero agradecerles la tolerancia, el tiempo. Alguno inclusive no ha debido oír el partido que había de fútbol, pero le ha dedicado una parte. Y para mí es un gusto, en estos tiempos de pandemia, encontrarnos a través de este medio al menos, nos es útil. Pero ojalá les motive a leer a Luis Espinal y a hacer seguimiento de lo que él fue, y creo que va a ayudarnos mucho a encontrarle sentido a lo que hacemos. Muchas gracias a ustedes. Muy linda iniciativa. Linda la iniciativa. A ti las gracias, querido Noel, por tu participación y por aceptar nuestra invitación. Esperamos verte pronto acá. Nuevamente. Ya vamos a estar, seguro. Va a estar seguro. Querida Eli, nos despedimos, querido Álvaro. Exactamente, ha sido un gusto conversar con el licenciado Noel Aguirre, maestro, toda una eminencia, del que vamos a aprender y estamos aprendiendo. Y a toda la gente, mil gracias por haber estado en la fanpage de Letras que Dejan Huellas y motivarte. José, te dejo para la despedida y la presentación del video. Gracias a todos. Sí, bueno, los dejamos con un video que es un homenaje que ha hecho el grupo Blanco y Negro. Negro y Blanco. Negro y Blanco, ¿no? Mil disculpas. Se van a enojar si les dices blanco. Sí, se va a enojar el Mario ahí, que está bien conocido. Sí. El grupo Negro y Blanco, a propósito de lo que ha sido la vida del padre Luis Espinal Camps, el video que también comparte varias de sus frases. Muchas gracias por habernos sintonizado. Les invitamos a vernos el próximo miércoles a las 8:45 de la noche. Y miren este video. A quemarropa, para Luis Espinal. El país no necesita mártires, sino constructores. El pueblo no tiene vocación de mártir. Cuando el pueblo cae en combate, lo hace sencillamente, cae sin poses. La revolución necesita hombres lúcidos, realistas, pero con ideales. No ahorrarse la vida y el sol, ir gastando la impaciencia. La cobardía es ahorrar amor y ver pasar el día en la prudencia. La juventud es no dejar de creer y no temer a las batallas. Y aunque la muerte hoy te venga a ver, recíbela con luces y esperanza. Y eleva
una oración a quemarropa. La fe que escribe un pueblo en las calles y un Dios de aquí, del corazón. Contigo, Luis, ya es canción. Morir por un pueblo puede dar más carta de ciudadanía que nacer en un pueblo. Hemos preparado esta emisión informativa con el corazón sangrante de dolor porque uno de los miembros de esta casa radial fue hoy vilmente asesinado. Se trata de Luis Espinal Camp, sacerdote jesuita, periodista y director del semanario Aquí. Cerrar los ojos, la conciencia, es no entender que el mundo grita sin voz y que el silencio mata en esa guerra. La gente es el templo que no debe caer, el pan de cada día en nuestras casas, amar al otro sin medir a quién, ir derrotando al odio en lo que hagas, y eleva una oración a quemarropa. La fe que escribe un pueblo en las calles y un Dios de aquí, del corazón. Contigo, Luis, ya es canción. Y eleva una oración a quemarropa. La fe que escribe un pueblo en las calles y un Dios de aquí, del corazón. Contigo, Luis, ya es canción. Y si un día les toca dar la vida, lo harán con la sencillez de quien cumple una tarea más. A quemarropa, para Luis